Listo. Y permítame por acá, habilito. Ok. Bueno, entonces, esta es una asignatura, básicamente, que vamos a trabajar mancomunadamente con el grupo de la noche que lidera eh, Marisol Monroy. ¿Sí? Vamos a trabajar en eso. Normalmente esta asignatura lo que hace es desarrollar un proyecto, pero desarrollar un evento. Para este semestre vamos a cambiar, no vamos a desarrollar ese evento que veníamos trabajando, sino lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto propio para la universidad. ¿Con qué finalidad? Para que ustedes, para que ustedes puedan, bueno, una preguntita, qué pena, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Pero es que con este tapabocas considera uno que no lo escuchan bien. Entonces, permítanme por acá por si las moscas mejor. ¿Me escuchan igualmente bien? Sí, señor ingeniero. Listo, muchas gracias. Ok, entonces les decía, vamos a trabajar esta asignatura entonces de la mano y vamos a hacer un proyecto. Listo, me dicen por acá que me escuchan mejor. Perfecto. Entonces, ya no vamos a hacer el evento, sino vamos a hacer un proyecto y un proyecto donde ustedes aprendan desde cero cómo hacer gestión de proyectos en TI. Nosotros muchas veces perdemos opciones de iniciar en el mercado laboral, no esperando a que una empresa nos contrate, sino de generar nuestras mismas propuestas. Hay infinidad de fondos en Colombia, fondos públicos y privados que nosotros dejamos de aprovechar, dejamos pasar la oportunidad. ¿Por qué? Por no conocer. Sí, entonces uno normalmente, las apreciaciones que puede hacer es que, preciso no sabía, normalmente eso es para los amigos de la política, etcétera, etcétera. Pero hay muchos beneficios que nosotros podemos tener, pero que por desconocimiento no lo sabemos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a adelantar algo. Vamos por acá donde está la opción de pantalla completa. Listo. Vamos a adelantar algo de lo que básicamente vamos a tener en cuenta durante la asignatura. Como les decía, esta asignatura la vamos a manejar en conjunto con la magíster Elena Marisol Monroy Matallana, quien dirige el grupo de gestión de proyectos de los días martes, si mal no estoy. Listo, vamos a mirar entonces qué debemos tener en cuenta. La asistencia, sí, básicamente, entonces, ¿cómo vamos a trabajar en eso? Vamos a llevar, yo personalmente, en eso difiero de pronto un poco con mi compañera Marisol. Normalmente la asistencia debe ser, digamos que no obligada, ¿sí? Ustedes deben tener en cuenta que, ¿cómo se llama? Que estamos en la universidad, que estamos a puertas de graduarnos y demás, entonces, ¿qué debemos tener presente? Esa es una responsabilidad directamente, ¿listo? Vamos a tener unas encuestas sobre tecnologías de la información y la comunicación para conocer cómo estamos puntualmente en cuanto a temas básicos y demás. No vamos a revisar hoy las actividades evaluativas, ¿sí? No vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque debemos primero coordinar hasta qué punto vamos a llegar con el proyecto y asimismo poder llegar a eso. El grupo de WhatsApp fue lo que les enviaba anteriormente para que se unieran. Espero que todos se hayan unido, que todos estén ahí en el grupo, porque va a ser un medio eficaz de comunicación para poder trabajar. Vamos a mirar qué preguntas y participación se van a tener. Eso sería básicamente lo que vamos a abordar el día de hoy. En sí va a ser un proyecto real, es un proyecto real para la universidad. Entonces, de ahí la importancia de trabajar. Aquí vamos a trabajar en equipos, van a haber segregación de funciones, donde, por ejemplo, vamos por acá, tengo 21 estudiantes, entonces yo podría decir, Brian en este momento, me disculpa tomarlo de ejemplo, ahora Brian Orlando va a ser el líder del proyecto. Entonces, Brian va a saber qué hace un líder de proyecto, va a delegar tareas al grupo entonces de
qué sé yo, al grupo de la parte tecnológica o al grupo tecnológico, entonces va a tener que cumplir sus tareas, va a tener que cumplir sus metas. Aquí vamos a trabajar mucho con técnicas ágiles, ¿cierto? Vamos a incorporar Scrum, OpenApp, Kanban, ¿sí? Eso lo vamos a definir. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esas técnicas no son orientadas para el desarrollo del software? No solo, porque aquí también las podemos ajustar para el desarrollo de proyectos. Vamos a mirar también cómo podemos trabajar con la metodología del marco lógico, ¿cierto? La metodología, todo lo del PMI. Entonces vamos a definir todo eso. Aquí nos vamos a ir apropiando de temas de cómo funciona una empresa de gestión de proyectos en la vida real. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros como universidad, de acuerdo a las directrices de la dirección del programa de la decanatura, lo que se busca en este caso es que el estudiante, ustedes, cada uno de los estudiantes que está matriculado en esta asignatura, pueda obtener los conocimientos que le permitan a usted generar proyectos de tecnologías de la información, teniendo en cuenta que las variables que le rodean, teniendo en cuenta el cumplimiento de esos procesos, los cronogramas de actividades, que es algo que fallamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros en la universidad planteamos un cronograma y nunca lo cumplimos. Lo que hacemos entonces es al final acomodar esas fechas y listo, solucionar el problema. ¿Qué pasa? En la vida real no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque resulta que en la vida real, cuando usted falla en una fecha, usted puede hacerse acreedor a una multa. Incluso ustedes lo pueden demandar por el incumplimiento a todas estas actividades. ¿Sí? Entonces debemos ir teniendo muy claro eso, muy en cuenta, que ya nos vamos a enfrentar a proyectos de la vida real donde no nos van a decir, donde no va a ser que de pronto pierda ¿cómo se llama? Un espacio de la asignatura, sino que vamos a vernos enfrentados a perder dinero, porque el incumplimiento de una fecha lo que nos va a ocasionar es pérdidas de dinero, ¿sí? El hecho de que yo dure más tiempo haciendo una actividad, si lo cuantifico, voy a estar perdiendo, porque si yo planeé que en 5 horas iba a desarrollar la justificación del proyecto y han pasado 2 semanas y no la he terminado, resulta que por esas 5 horas me iban a cancelar 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos ya tengo que dividirlos entre los 5 días que llevo trabajando, ¿sí? O sea que el margen de ganancia va a ser muy poco. ¿Listo? Todo eso debemos tenerlo muy presente y el objetivo principal de esta asignatura es mirar cómo en la realidad podemos hacer eso. ¿Qué debemos acá nosotros tener en cuenta? Vamos a brindar una visión conectada de manera integral con las tecnologías de la información. Lo que buscamos básicamente es que ustedes puedan presentar proyectos de calidad innovadores, que es lo más importante. ¿Sí? ¿Cómo conseguir esos recursos para financiar nuestros proyectos? Muchas veces nos detiene el hecho de afirmar que no tenemos dinero para comenzar a trabajar nuestros proyectos. Pero existen infinidad de medios. Uno de esos es FinTech, por ejemplo, para que lo puedan ir buscando. FinTech, existen personas que nos financian nuestros proyectos al 100% y lo único que exigen como a manera de pago es que se cumpla con lo que están pidiendo o exigen una mínima parte de retorno en su inversión. Entonces, tener entidades que me digan a mí, tome 10 millones de pesos, inicie su actividad y de esos 10 millones solo me va a devolver 1 millón cuando usted ya esté generando ganancias, es una oportunidad que la verdad en muy pocas ocasiones se nos da. Entonces debemos tener muy presente eso. ¿Cuál es el objetivo como tal? Y este va a ser nuestro primer paso. Independiente de su naturaleza, si es público, si es privado, si es de naturaleza híbrida, o sea, que maneja los dos estamentos, públicos o privados, si es un proyecto de la universidad, si es un proyecto académico, independiente de todo eso, un proyecto siempre va a requerir el planteamiento de unos objetivos claros. Los objetivos deben ser medibles. Yo debo tener una unidad de medida a nivel de la matemática donde pueda indicar, bueno, este proyecto va a llegar hasta tal punto, el objetivo lo vamos a medir de tal forma.
¿Cómo mido un objetivo? ¿Qué sé yo? Mi objetivo va a ser reducir la contaminación auditiva en el municipio de Chiquinquirá. ¿Cómo puedo medir ese objetivo a nivel utilizando la matemática? Sencillo. Nosotros comenzamos con un nivel de contaminación de 10 puntos y al cabo de 5 meses debemos evaluar si ese nivel de 10 puntos bajó o subió. ¿En cuánto bajó? ¿En cuánto porcentaje? ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos tener muy en cuenta. ¿Cómo determinamos esos objetivos de nuestros proyectos? ¿Vale? En un proyecto, ¿cierto? Un proyecto como tal es un proceso profesional. Acá debemos tener muy en cuenta eso y es una palabrita que vamos a estar recalcando mucho porque ustedes son profesionales de sistemas. Y vamos a prepararnos ya a que en un semestre, 2 semestres, nosotros ya vamos a ser egresados, vamos a ser profesionales, ingenieros, y vamos a estar enfrentados a eso. Incluso ustedes ahorita mismo pueden estar accediendo a esos beneficios que ofrecen entidades públicas o privadas, que ofrece el mismo SENA con el Fondo Emprender, y que muchas veces lo dejamos pasar porque consideramos que no es una idea innovadora. Entonces, a partir de esto vamos a aprender que realmente esos proyectos que tenemos en nuestras cabezas los podemos poner a producir. Debe tener un tiempo limitado. Mi proyecto no puede ser eterno, ¿sí? No puede ser eterno. Voy a generar un proyecto a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, entendiéndose que un proyecto a corto plazo puede ser de 6 meses, 1 año, a mediano plazo puede ser entre 1 y 3 años, y a largo plazo no debe superar los 5 o 6 años. Sí, entonces todo eso debemos tenerlo muy presente. Nos dice por acá también el señor Bryce Waring que un objetivo va a describir la visión concreta del futuro. ¿Cómo quiero que sea mi proyecto en un determinado espacio de tiempo? ¿Qué quiero cumplir en 1 año? ¿Qué quiero cumplir en 6 meses? Entonces, cuando nosotros estemos planteando esos objetivos, debemos tener muy presente qué vamos a hacer en un determinado tiempo. Como les decía, ¿cómo se llama? El objetivo debe ser medible, debe ser cuantificable, debe estar enmarcado en una línea de tiempo. ¿Sí? Yo no puedo generar objetivos que no los pueda medir o que difícilmente sean cumplibles. Objetivo, la paz mundial. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para lograr la paz mundial? ¿Sí? Son objetivos que se desbordan de lo que nosotros podemos cumplir. ¿Listo? Entonces tengamos muy en cuenta eso. Un objetivo básicamente va a describir esa visión que yo tengo de un futuro próximo. En gerencia de proyectos, en todo lo que tiene que ver con proyectos de tecnologías de la información y la comunicación, en técnicas ágiles de desarrollo, en técnicas de desarrollo de proyectos, en metodologías de proyectos, siempre van a haber unos involucrados. En algunos casos los vamos a llamar los stakeholders o las partes involucradas, y aquí los vamos a conocer como los protagonistas del proyecto. ¿Quiénes van a ser esos protagonistas? Ustedes. Cada persona, cada profesional debe estar en la capacidad de iniciar un proyecto. No tengo que ser profesional, tener un título, tener una maestría, un doctorado para iniciar un proyecto. Uno puede evidenciar en el mercado personas que sin terminar una carrera profesional, apenas comenzándola, están licitando con el Estado, están trabajando con empresas a raíz de un proyecto. Un ejemplo claro de alguien que ustedes conocen aquí en la universidad, el ingeniero Andrés Bonilla. Él tiene un proyecto de arte, inició y él está trabajando en su proyecto de arte. ¿Sí? Entonces, todo eso nosotros debemos tener en cuenta. Un buen equipo, si nos rodeamos de buenas personas, un buen equipo de trabajo determina el éxito del proyecto o el fracaso del proyecto. ¿Sí? Aquí es donde vienen de pronto esas cositas que para aquellos que estaban conmigo en la anterior clase, yo les decía, al elegir un equipo, yo debo tener en cuenta que esa persona no vaya a ser una carga para mí. Que yo esté trabajando todo y esa persona esté bien, gracias, apenas diciéndome, venga, se tomó un tinto para apaciguar las cosas. No, debemos tenerlo muy presente, ¿listo? Entonces, el éxito de un proyecto depende que el equipo esté trabajando, que tengamos las metas claras, que si nosotros somos 5 personas aquí, los 5 vamos a asignarnos tareas, cada quien va a cumplir sus tareas, ¿sí? Vamos a ser responsables.
en unidades de tiempo para cumplir lo que estamos adelantando. ¿Qué debemos tener muy presente, supremamente importante? ¿Cómo distribuimos, cómo hacemos un presupuesto adecuado y acertado, acorde a la realidad? Normalmente los presupuestos también nosotros fallamos. ¿Y qué pasa con el fallo de un presupuesto a nivel de un proyecto en aula? El docente de la asignatura le va a decir, le bajo un punto porque su proyecto es irrisorio. Entonces ya no va a tener un 5, sino va a tener un 4. Bueno, igual saque 4 y pase la materia. Ya en la realidad, ya cuando estamos en el mundo real, en el mundo laboral, eso lo paga usted o lo pago yo como trabajador de ese proyecto. Si yo planeé que mi proyecto va a durar 6 meses y que esos 6 meses yo le voy a pagar a una persona un salario mínimo, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que el salario mínimo está en 1.000.000. Entonces le voy a pagar 6 meses, serían 6 millones. Resulta que por la mala planeación se nos extendió 4 meses más. ¿De dónde van a salir esos 4 millones que me hacen falta? Entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque si yo contraté a esa persona por 6 meses, pues ya después tengo que volverla a contratar o tengo que llegar a un acuerdo y lo mínimo sería pagarle lo que se le venía pagando por mes. O sea, voy a entrar en un déficit de 4 millones que de dónde vamos a sacar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en esos presupuestos? Primero, que hay recursos o que hay elementos de tipo material y los recursos humanos. ¿Sí? Aunque ahorita ya dejamos un poco de lado esta palabrita de recursos humanos, ¿sí? Porque, pues, según algunos eruditos del tema, creo que por acá hay una pregunta. Dice, o sea que todos los proyectos del gobierno están mal planteados. Totalmente de acuerdo, Diego. Pero no es tanto que estén mal planeados. No existe, ¿cómo decirlo? Entidades que realmente vigilen esto. Proyectos como el puente de Chirajara, ese puente elevado que hay ¿cómo se llama? En Santander, el metro de Bogotá, que cuánto llevan con eso. Decían por ahí, decían unos amigos paisas, el día que Bogotá tenga metro, Medellín tiene los tubitos de Futurama, así en tono jocoso. ¿Qué pasa? Sí, lo hacen intencionalmente. Entonces, como todos estamos reunidos en eso ahí, pues me interesa ¿qué? Obtener dividendos. Y entonces obtenemos materiales de mala calidad, hacemos proyectos que funcionen durante 2 años, que es lo que yo les doy de garantía a ustedes como entidad, como alcaldía, como gobernación, como presidencia de la República, ¿cierto? Yo le digo, listo, a usted yo le garantizo que este computador le va a funcionar durante 1 año. Y entonces hago todo lo posible, hago los cálculos para que le funcione 1 año, para que al año usted tenga que volver a contratarme. Sí, entonces toda esa parte ahí infiere en eso. Nos dicen acá, por ejemplo, lo que dice Diego, todos se alargan en tiempo y dinero y hasta que se cancelan. Exacto. Dicen que lo mejor es contratar o licitar con el Estado porque uno nunca pierde. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esas cláusulas, muchas veces designan a personas que ni idea de sus proyectos. Mirándolo ahorita a la realidad, eso de las vacunas. Dicen, no sé, eso sí es a modo chisme, que las negociaciones de las vacunas tenían problemas porque delegaron a una persona que no sabía inglés para hacer las negociaciones. Entonces, miremos eso. Si eso llega a ser cierto, ¿cómo voy a ser yo de incompetente, de mandatario de los colombianos, a llegar a designar a Edison Caicedo, que a duras penas sabe decir hello, para negociar unas vacunas? Sí, miren todo esto de los proyectos, desde dónde nos llevan y hasta dónde podemos llegar, ¿sí? A incurrir en ciertas actividades. Lo ideal es que, ¿qué pasa? Con esos profesionales son profesionales que no tienen ética, ¿sí? Yo les puedo decir a ustedes, venga, licitemos y hagamos un proyecto donde los materiales sean de dudosa calidad, sean materiales no acordes a eso, y entonces nos vamos a ganar más plata. Entonces yo como líder de proyecto, primero estoy faltando a la ética profesional, ¿sí? Y todo lo que se desencadena con esa parte ahí, lo debemos tener muy presente. Entonces, lo que les digo, en este momento, nosotros lo vemos de pronto a nivel de
de proyectos de la universidad como que, pues bueno, modifico el calendario, modifico el presupuesto, por mucho el docente lo que me va a decir es modifique y le bajo una décima, ¿sí? Pero ya en ¿cómo se llama? En la realidad ya es otro juego. Y más cuando presentamos proyectos a entidades privadas, ellos sí son muy exigentes y ellos sí, incluso normalmente se hacen cláusulas donde si usted no cumple dados, usted debe indemnizar a mí como empresa, ¿sí? Y además debe terminar el trabajo. Entonces, ¿cuánto va en pérdida usted o ustedes como empresa que estaba orientada a presentar un servicio y demás? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y pues sí, lo que de eso que todos los cancelan, sí. Entonces, y después vuelven al mismo proyecto y vuelven a las mismas personas con otros nombres. Bueno, en fin, listo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? No hablamos de recursos humanos, sino del talento humano, porque se decía que el término recurso es peyorativo y entonces estoy tratando a una persona como un objeto. ¿Sí? Son opiniones que debemos tener muy presentes. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? ¿Cómo definimos esos recursos técnicos? ¿Y a qué llamamos recursos técnicos? Debemos hablar del computador, de periféricos, dispositivos USB, dispositivos móviles, todo lo que tenga que ver con dispositivos de redes y telecomunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros debemos cuantificar todo esto en los proyectos. No quiere decir que porque el computador que tengo es mío, no se va a desgastar, no se va a depreciar. Entonces, si yo voy a colocar un computador para trabajar, es un computador que debo cuantificar dentro de los recursos, ¿sí? En un proyecto yo puedo decir, voy a asociarme con Juan Diego y vamos a hacer un proyecto de determinadas cosas. Juan Diego tiene la opción, por ejemplo, de tener el dinero, el músculo financiero para el proyecto. Yo digo, no, Juan Diego, pues, ¿usted cuánto va a poner? Juan Diego dice 5 millones, listo. Yo no tengo los 5 millones en efectivo, pero yo voy a colocar 2 equipos que equiparan el valor que usted trabaja. ¿Sí? Entonces, mire que ya estamos jugando ahí. Yo estoy aportando elementos o recursos técnicos en especie y él está aportando los recursos financieros. Y los dos vamos a estar aportando recursos humanos. La experiencia que él tiene, la experiencia que yo tengo para poder trabajar. Sí, entonces miremos cómo nosotros podemos aportar en diferentes proyectos. Normalmente siempre va a haber una persona que es como, digamos, el socio capitalista que pueden llamar, donde él va a colocar el dinero, yo puedo colocar el trabajo, la experiencia, los elementos materiales, los recursos técnicos, y todo eso debemos cuantificarlo y debemos poder identificar cómo trabajar. ¿Listo? Según la cantidad, disponibilidad y administración de los recursos, se puede garantizar el éxito y la continuidad de los proyectos. ¿Sí? Debemos hacer una correcta administración de los recursos financieros, evitar lo que hacen normalmente en contratos del Estado, que entonces, como a mí me dieron este computador, yo me lo quedo, o lo utilizo para otras cosas, o me asignaron un vehículo para trabajo y lo utilizo para pasear e irme para San Andrés con mi familia. Sí, todo eso debemos tenerlo muy en cuenta. Y ahí juega la responsabilidad y la ética de nosotros como profesionales. ¿En dónde radica esa gestión de proyectos que nosotros debemos hacer? ¿Dónde radica puntualmente? Entonces, básicamente, la gestión de proyectos de tecnología de la información es una parte fundamental en cualquier empresa y en cualquier negocio que nosotros desarrollemos. ¿Qué empresa no maneja o no implementa entre sus actividades tecnologías de la información? Me atrevo a decir que cualquier empresa en este momento, mínimo, tiene un computador para desarrollar sus actividades, o mínimo tiene un sistema de seguridad para controlar, digamos, que sus empleados trabajen, evitar de pronto robos o tener una secuencia de lo que pueda presentarse, ¿cierto? Pues como mínimo debe haber eso. Como mínimo cualquier empresa tiene eso. ¿Sí? Permítame un segundito que ya al hablar tanto así, ay, genera un poco de cansancio. Entonces, mínimo esas empresas deben tener esas actividades, ¿listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué debemos tener también en cuenta a nivel de la importancia? Dice que en la actualidad la gestión de los proyectos en tecnologías de la información son fundamentales. ¿Por qué?
debido a que es un factor estratégico para toda organización. ¿Qué organización no necesita tecnología? Todas. A menor o mayor escala es lo que debemos determinar, ¿sí? Una tienda de pronto de barrio, la tienda que de pronto tienen nuestros familiares o que de pronto tenemos nosotros, ¿cuál va a ser de pronto esa tecnología que vaya a implementar? Un software de control de inventarios pequeño, que yo trabajo a través de una tablet o de un computador, y que me va a garantizar a mí que lo que invierta lo esté retribuyendo, que esté generando ganancias, y que no todo se quede lo que llamamos en el bolsillo, ¿sí? O sea, las ganancias no queden ahí en el bolsillo, sino realmente yo esté demostrando que estoy obteniendo ganancias. ¿Listo? Esto exige que la aplicación de metodologías y prácticas capaces de responder a los constantes cambios. Yo no me puedo quedar en el siglo pasado, donde todas las cuentas las lleva a través de un libro, y entonces empezaba en el libro a sumar, a restar el debe, el haber, y cuánto me queda. No. ¿Sí? Entonces todo eso, ay no, que es que no sé cuánto queda en bodega, revise los libros. Debemos estar evolucionando, y más en esta época. Miren que esto de la pandemia demostró muchísimas cosas que podemos hacer sin necesidad de estar presencialmente en una entidad. Colombia todavía es un país atrasado en cuestión de teletrabajo. Y es algo que las empresas no visualizan, no visionan. O sea, yo como empresa, yo los tengo a ustedes ¿cuántos tenemos estudiantes por acá? Dice que hay 23 menos 3, 20. A los 20 estudiantes que tengo acá, ustedes trabajan para mí en una empresa. Ustedes tienen aquí la sede, Unisangiro es nuestra empresa, yo los tengo trabajando a ustedes. ¿Será que a mí no me sirve mandarlos a trabajar a sus casas, que ustedes paguen su internet, que tengan un computador y que paguen sus recursos como por ejemplo agua y luz? Eso va a ser un beneficio para mí. Pero entonces, ¿cuál es la mentalidad del empresario en Colombia? Yo debo tener a mi empleado en la oficina 8 horas diarias, 48 horas a la semana, pero ¿será que realmente esa persona que está sentado en esa silla sí está cumpliendo con lo que debe hacer? O de pronto está solo sentado, chateando, consultando redes sociales, resolviendo otras actividades. ¿Qué nos garantiza eso? En países industrializados, países que nos llevan años luz en toda esta parte, empresas como Google, son empresas que dicen, listo, yo a usted lo necesito acá que me genere producción. Usted tiene tanto tiempo, cúmplame. Que si quiere irse a trabajar a su casa, dormir 2 horas y trabajar 2 horas no nos interesa. Necesitamos que nos cumpla. Entonces, volviendo a eso del teletrabajo, del trabajo remoto, pues hombre, incluso yo puedo pensar en lo siguiente. ¿Cuánto gasto en energía, en agua, para tenerlos a ustedes empleados acá? Vamos a decir que cuando están ustedes trabajando desde la universidad, el recibo de la luz sale por 4 millones y el del agua sale por 2 millones mensuales. Son 6 millones mensuales que yo estoy pagando de servicios públicos. Pero cuando ustedes no están, ¿cómo se llama? El costo baja en un 50%. Entonces ya no va a pagar 6, sino 3. Y si trabajamos 6 meses, entonces serían 6 por 6. Eso sería todo el valor que yo voy a incrementar o que voy a trabajar cuando los tengo ustedes de forma presencial. Pero si los tengo trabajando de forma virtual, en sus casas, que estén trabajando ya en chanclas, cómodos, de lo que me estén generando, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener esa capacidad visionaria. Un empleado no es aquel, un buen empleado no es aquel que dure más horas en la oficina trabajando, sino aquel que produzca. Para mí, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo, me disculpa, Sergio Andrés. Sergio Andrés trabaja para mí. A mí no me sirve, que él esté trabajando y se quede horas extras, porque esas horas extras me van a significar a mí un gasto de luz, un gasto de internet. ¿Qué hizo en esas 4, 6
8 horas que tenía que trabajar y no cumplió nada. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta eso. Y todo eso nosotros debemos tener ese criterio para poder resolver esa parte. Bueno, y todo eso exige esos cambios constantes. No nos podemos quedar con esa metodología retrógrada que normalmente en Colombia, lo que les decía, el que más dura en la oficina es aquel que trabaja más. Mentiras. Es una persona que no cumplió con lo que tenía que hacer en el tiempo y le tocó implementar más tiempo. Listo. Entonces, la gestión de TI. Analicemos cuál es la importancia de la gestión de proyectos de tecnologías de la información de acuerdo a un contexto actual. Por ejemplo, vamos a mirar acá. ¿Dónde están? Listo. Para todos los participantes, las 19 personas que tenemos en el momento. ¿A qué proyecto nosotros podríamos desarrollar en Colombia que se necesite hoy día y que sea fundamental y que de pronto el gobierno no ha pensado en eso? ¿Qué consideran ustedes? Pues un caso que se ve harto son las telecomunicaciones como para los colegios, que muchos estudiantes no se puedan conectar a las clases y pues no tengan ni un computador ni en las veredas tengan internet. Miren, tocaron dos temas que la pandemia desdibujó y que nos demostró que ya muchos sabemos, pero que se comprobó que definitivamente estamos en la mala, vulgarmente hablando, con eso. Uno es la educación a nivel, digamos, de infraestructura tecnológica y otro es el sistema médico. O sea, esta pandemia abrió los ojos, aunque no del todo, porque seguimos como borregos creyendo en todo lo que nos dicen. Pero entonces miremos eso. Vamos a mirar el primero, el tema que tocó Deison, y segundo, el tema que tocó Diego André. Listo, nos dicen, Deison nos decía, toda la parte de infraestructura tecnológica. ¿Qué pasa ahorita? Resulta que Colombia, aquí con la pandemia, quienes estudian son los que tienen dinero. Así es simple y sencillo. Si nosotros hacemos un cálculo de 10 estudiantes de un colegio público, máximo 2 o 3 tendrán un computador. Y de esos 3, 1 o 2 tendrá internet estable. Eso contando las personas que viven en zonas urbanas. ¿Qué me dicen las personas que viven en el campo? ¿Sí? Que viven, por ejemplo, miremoslo acá puntualmente en nuestra región. Las personas que viven hacia occidente, donde normalmente, por ejemplo, en municipios como Muso, Maripí, Pauna, la conexión en internet no es muy buena. Entonces, pensemos en eso, ¿sí? O sea, miremos cómo esta opción, esta situación de pandemia desdibujó tanto ese supuesto derecho a la educación. Entonces, los profesores llegan y se conectan, ¿cierto? Se conectan, pero entonces asisten 2 personas de las 30, 40 que tienen matriculadas en un colegio público. Personas del campo que como ya no tienen de pronto trabajo, tuvieron que poner a los jóvenes, a los muchachos, a ayudar en la tierra, a arar la tierra, las actividades agrícolas, ganaderas y demás. Y entonces, ¿cómo le garantizamos que supuestamente ante la constitución política todos somos iguales, gozamos de los mismos derechos y libertades? Mentira. ¿Por qué? Porque ahorita los padres que pueden tener a los estudiantes en colegio público son los que van bien, ¿cierto? Un colegio público sí puede darse el lujo, y lo vemos. De pronto, para aquellos que hayan escuchado o hayan revisado, en Chiquinquirá solo le autorizaron los protocolos de regresar 100% presencial a 3 colegios. 3 colegios de alrededor como unos 15 más o menos que tenemos en Chiquinquirá. O sea, solo 3. ¿Cuánto porcentaje? Hagamos cuentas. Solo 3 colegios. Y 3 colegios privados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos
Mire, el 20%, o sea, nada, nada, o sea, un 20% es nada. ¿Listo? Entonces, miren eso, miren digamos, ese análisis que podemos aquí y qué podríamos hacer en este caso. Aquí los colegios deberían tener, al igual que, y doy un ejemplo claro por conocimiento de causa. Uno de esos colegios es el colegio Precoz, uno de esos colegios que tuvo la aprobación. Otro es el colegio Tirso García. En esos colegios, ¿qué le están garantizando a los padres de familia a los estudiantes? Si usted como padre de familia no desea que su hijo vaya al colegio, está en toda la libertad. Pero paralelamente el docente va a tener un computador con conexión a internet donde va a estar dictándole la clase a sus hijos que están en la casa y a los estudiantes que tengo acá. ¿Cuántos colegios públicos pueden darse ese lujo? Si no es porque el docente lleve su computador y active sus datos del plan, muy pocos colegios tienen eso, ¿sí? Y la infraestructura para eso. Un colegio privado dice, listo, yo tengo por salón a 10 personas. Un colegio privado, perdón, un colegio público, son 40, 50 estudiantes por salón. ¿Cómo va a garantizar la alternancia? ¿Cómo va a garantizar que yo llegue a esos 50 estudiantes donde solo va a poder tener un aforo de 10 o 15 y poder garantizar la educación para todos? Entonces, a partir de eso, miren ese problema tan grande que tenemos. Ahí es donde se tiene que invertir y ahí es donde se tienen que desarrollar proyectos que beneficien aquí principalmente a niños, niñas y adolescentes de Colombia, que son los más afectados contra esta pandemia. La deserción escolar en todos los ámbitos es supremamente preocupante. ¿Sí? Nomás revisando aquí la universidad uno evidencia que muchos de sus compañeros tuvieron que aplazar semestres, algunos otros ya desistieron de estudiar, otros de pronto continuaron estudiando con algunas materias nomás, ¿sí? Porque todo esto afectó y más, y más. Por ejemplo, si yo tengo mi familia en una zona veredal y no llega a señal, ¿cómo voy a poder asistir a las clases? ¿Cierto? Y eso que digamos que a nivel de universidad uno dice, bueno, se sobreentiende entre comillas bien grandes, se sobreentiende que un estudiante, porque es la concepción errada que a veces se tiene, que un estudiante de universidad privada, pues tiene los recursos para eso. Mentiras. Mentiras porque cuando uno estudia también en una universidad privada, uno puede tener créditos, ¿cierto? Accedió a algún tipo de beca y demás, porque no pudimos acceder de pronto a una educación pública. Sí, entonces todos esos son aspectos que debemos tener en cuenta y que de ahí deberían generarse todos esos proyectos en tecnologías de la información y las comunicaciones. Proyectos que van a ayudar a mejorar ¿cómo se llama? La situación, van a mejorar problemas y demás. Entonces miremos que a partir de unos temas tan actuales que estamos manejando, se pueden derivar una gran cantidad de soluciones desde nuestra perspectiva como ingenieros. ¿Sí? Entonces, básicamente eso era lo que queríamos abordar el día de hoy. No vamos a ahondar más en el tema. Necesitamos hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Una adecuada distribución de trabajo. Creo que mi grupo es el que más tiene personas en comparación al de Marisol. Entonces necesitamos empezar a trabajar mancomunadamente en un proyecto para la universidad. Les voy adelantando. Ese proyecto es relacionado con la implementación de un laboratorio de desarrollo para la universidad. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Es un proyecto que nosotros vamos a trabajar. Lo que estamos definiendo es, si todos ustedes, los 19 estudiantes que yo tengo en este momento, van a trabajar en ese proyecto, o por grupos de trabajo, yo los divido en grupos de 3, de 4, cada uno va a presentar el proyecto y la mejor idea es la que va, ¿sí? Como si fuese una especie de licitación, ¿vale? Entonces, chicos, no sé si tengamos preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Ingeniero, ustedes realizaron con los chicos del semestre pasado una clase de conferencias. Sí, señor. Este año, este semestre las vamos a realizar, ¿cómo será la metodología? No, en este semestre cambiamos esas conferencias por el proyecto que vamos a adelantar. Ah, ok. ¿Sí? O sea, anteriormente el proyecto era programar ese evento, que fue el evento de Developer Cydia. Este semestre vamos a apostar por
proyectos en tecnologías de información y un proyecto real para la universidad y para la facultad, que es la creación de un laboratorio especializado en desarrollo de software. Listo, Inge, gracias. ¿Listo? Con gusto. ¿Qué otra duda hay, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, creo que no habrían. Entonces, vamos a hacer lo ¿Vieron? siguiente. Señor, ¿Los grupos usted nos los da o nosotros los armamos? todavía no sabemos. Todavía no sabemos lo que les digo. O sea, puede que en este momento decíamos con Marisol y con el ingeniero Nelson, porque como esto viene del programa de la facultad, decíamos, listo, entre todos, entre los casi 40 estudiantes que están asistiendo a la clase de gestión de proyectos, entre todos vamos a trabajar en un proyecto. Entonces dirá Marisol, listo, yo tomo tal tema del proyecto, Edison toma tal tema, y entonces ustedes conmigo van a trabajar esta línea de tema. Entonces yo empiezo a decirle, listo, Edison, usted es el encargado de hacer esto, esto, esto. Brian Orlando, usted es el encargado de esto. Juan Diego, usted es el encargado de esto. Ustedes van a tener un presupuesto, vamos a hacer todo el cronograma, van a tener unas fechas de entrega de esos avances, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso podemos hacerlo así. O, lo que digo, vamos a trabajar en parejas. Listo, se pueden unir como quieran. O no, vamos a mirar, listo. Como yo voy a definir las parejas, entonces digo, listo, Brian Orlando trabaja con Brian Steven, Carlos trabaja con Cristian, Dayson con Diego, Edwin con Elki, Esteban con Jefferson, sí, o sea, todo depende. Ahorita en este momento son suposiciones que yo les hago porque estamos supeditados de cómo lo vamos a hacer. Porque la idea también es si nos aventuramos a presentar dos proyectos. Uno que sea un proyecto en redes, creación de un laboratorio especializado en redes, y el otro es software, o si solo nos vamos por uno. Teniendo en cuenta el tiempo, ¿sí? O sea, lo que decíamos, un proyecto debe tener un límite de tiempo. Nuestro límite de tiempo es este semestre. No podemos pasarnos de ahí. ¿Listo? Entonces todavía eso lo estaríamos informando en el transcurso de la semana. Por eso, digamos, importante que estén en el grupo de WhatsApp para ir indicando aquellas disposiciones que puedan ir saliendo al respecto, ¿vale? Entonces, por eso tampoco hoy dejamos actividades evaluativas, hoy no socializamos esas actividades evaluativas para que con base en esas actividades, pues ya vamos a definir, listo. Lo que sí es fijo, esta asignatura también es de un solo corte. No vamos a tener dos cortes, sino ustedes solo van a recibir las notas al finalizar el semestre, ¿vale? Entonces, chicos, si no hay dudas, dejaríamos este encuentro hasta el momento. Muchísimas gracias por haber asistido. Quedamos al pendiente, por favor, estar pendiente del grupo para las notificaciones de información al respecto de la asignatura, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por la asistencia, muchachos. Una feliz tarde. Que se encuentren muy bien, que descansen, que aprovechen el fin de semana. Eso sí, cuidarse mucho, 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 no bajen la guardia, que dijo, el tal virus sí existe, entonces cuidarse mucho, muchachos. Feliz tarde.